Muy feliz sábado, mis queridos hermanos. Que el Señor esté con nosotros en este día. Una vez más, queremos darle gracias al Señor porque estamos aquí y tenemos la oportunidad de expresar lo que hay en nuestros corazones, que es agradecimiento y adoración. Así que el día de hoy vamos a tener un tema muy importante. Vamos a hablar un tema en el cual el enemigo ha hecho tergiversar muchas cosas. Y es por eso que siempre que vamos a estudiar, a hablar acerca de la palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Orar. Ponernos en las manos del Señor, porque sin la dirección de Él no hay sabiduría. Así que vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, porque bueno eres tú en gran manera, mi Señor. Te agradecemos, oh Padre, la oportunidad de tu santo día sábado, en el cual nos regocijamos de venir a adorarte. Nos regocijamos, Señor, en el descanso que tú nos das en este día, Padre Santo. Bendice esta iglesia, Padre, bendice cada uno de los hermanos y aquellos que miran, y permítenos una vez más regocijarnos en tu santa palabra. Una vez más aprender de ti, que eres el gran maestro, Señor. Una vez más, oh Señor, escuchar la voz de tu Santo Espíritu. Dirígenos, oh Padre Santo, perdónanos en lo que hemos fallado, y que el día de hoy, Señor, nuevamente tu nombre sea exaltado. Amén. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que lo que el enemigo ha escogido en este tiempo hacer es engañar con la palabra de Dios. Abiertamente, aquellos que buscan y perseveran para hacer lo correcto según la palabra de Dios, también nos vamos a encontrar con dilemas de interpretación y con dilemas de entendimiento. El apóstol Pedro escribió acerca de que el mismo Pablo enseñaba cosas difíciles de entender. Y muchas veces lo grande que hace Dios, el enemigo lo quiere presentar de otra manera. Y es por eso que hoy queremos hablar, y el tema lleva por nombre la cruz de Cristo. Porque Satanás ha hecho algo totalmente diferente con el mensaje de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos perseverar en la sana doctrina. Y si él menciona una sana doctrina, quiere decir que hay una que no es sana. Hay una doctrina enferma. Y esa es la que engaña. Aparentemente menciona la palabra de Dios, pero no es la correcta, porque como dice también la palabra, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. Y es por eso que el propósito de Dios, mis queridos hermanos, es siempre que nosotros tengamos no solamente el tiempo necesario para estudiar la palabra de Dios, sino la relación necesaria para entender la palabra de Dios. Y la doctrina es algo muy importante. Pablo la enfatizó mucho, la sana doctrina, porque hemos venido estudiando temas acá con el pastor Danley acerca de que la doctrina es importante. ¿Y por qué la doctrina es importante? La doctrina es importante porque es como manifestamos correctamente nuestra fe. Por eso es que la doctrina es importante.
Y este tema de la cruz de Cristo, el mundo cristiano lo ha convertido en un tema romántico, en un tema muy, pero muy sutil, donde lo que causa simplemente la impresión del ser humano es una nostalgia. Ahora, la pregunta es, ¿será que realmente el propósito de Dios es que la cruz de Cristo nos dé una nostalgia simplemente? Algo como un recuerdo bonito. ¿O será que la cruz de Cristo tiene el propósito de evidenciar la crueldad del ser humano? ¿Será que la cruz de Cristo tendrá el propósito de evidenciar lo que tuvo que pagar el cielo? Y hoy queremos tocar esos tópicos que no se hablan. Hay muchos signos que hablan acerca de la cruz de Cristo. Y la gran mayoría de ellos mencionan una obra de amor. La gran mayoría de ellos mencionan precisamente un acto de salvación. Y eso no está mal. Lo que sí está mal es dejar de ver y de sentir realmente lo que ocurrió ese día, ese viernes 14 de Nisan. Y queremos empezar de esta manera. El día de ayer mencionábamos que hay eventos que cambian nuestra vida. Hay accidentes que cambian nuestra vida. Hay noticias que cambian nuestra vida. Y todas estas cosas tienen que ser tan grandes y tan fuertes y tan tremendas que cambian nuestra vida. Porque de lo contrario no lo harían así. Aquellos que han perdido un hijo, esa noticia cambia su vida. Aquellos que han recibido un hijo, también esa noticia cambia su vida. Los que han tenido un accidente entre la vida y la muerte, eso cambia su vida. Y cuando yo me refiero a cambiar su vida, vamos a empezar diciendo en que por el resto de nuestra vida nos vamos a acordar de eso. Sea bueno o sea malo. Nunca nos vamos a olvidar de eso. Y si algo enseña la Biblia, mis queridos hermanos, es que el camino hacia la salvación no es un camino fácil. Y al no ser un camino fácil, por lo consiguiente quieren decir que van a haber escenas fuertes en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos de algo injusto? ¿Has visto tú con tus propios ojos cuando le están pegando, por ejemplo, a un niño, a una mujer o a alguien que no merece precisamente eso? ¿Cuál es el sentimiento de impotencia que tú sientes dentro de ti al ver una injusticia? Al decir, eso no es justo que esté pasando, él no se lo merece. Pues déjenme decirle, mis queridos hermanos, que en casi 6,000 años que tenemos nosotros de vivir en esta tierra, la mayor injusticia de todas se cometió en el año 31 de nuestra era. Esa es la mayor injusticia de todos. Un hombre fue condenado a ser crucificado
siendo inocente. Este personaje que era 100% hombre, resulta que también es 100% Dios. Y aquí es cuando todavía es más injusto, porque Dios tiene que pagar por los pecados de nosotros. No solamente tiene que morir, sino que tiene que morir la peor de las muertes, que es la muerte en la cruz, la crucifixión. Una muerte destinada para los peores delincuentes de la época. Una muerte destinada a la vergüenza pública, porque su cuerpo tiene que colgar desnudo en un madero. Una muerte que tenía el propósito de burlarse de la vida de la persona, porque iba a ser atado e iba a ser transgredido con clavos en sus miembros para hacerlo sufrir muy lentamente. La muerte de cruz era una muerte que tomaba días. No era el propósito de la crucifixión que la persona muriera el mismo día. Ese no era el propósito de la crucifixión. Un hombre que nunca se equivocó, un hombre que lo que hizo fue el bien, un hombre que nunca supo lo que fue tener riquezas, al contrario, padecer todas las necesidades y muchas de las angustias. Y dice la palabra de Dios que fue tentado en todo, mas no se halló pecado nunca en él. Ese es el hombre que es crucificado. ¿Acaso alguno de nosotros podría hacerle daño abiertamente a alguno de nuestros miembros familiares? ¿Acaso alguno de nosotros con voluntad propia se atrevería a lastimar a alguno de nuestros seres queridos? ¿Qué más ser querido que Dios en nuestra vida? ¿Qué familiar más cercano para nosotros que el Dios que nos creó? Porque a veces creemos nosotros que mi familiar más cercano es mi padre y mi madre. Mis hermanos, si usted ha creído eso, usted no ha estudiado la Biblia. Porque mi familiar más cercano es aquel que me hizo. Es el que me conoce. Por eso la palabra de Dios dice que aunque tu madre te abandone, Dios nunca te abandonará. Amén. Porque ese es el familiar más cercano que tenemos nosotros. Pero no hemos conocido en nuestro corazón que Él es el familiar más cercano que tenemos. No nos hemos dado cuenta lo importante que Él hizo y está haciendo todavía por nosotros. El propósito de la cruz de Cristo, mis queridos hermanos, es compungir nuestro corazón a tal punto que caigamos de rodillas llorando, porque lo que ocurrió ahí fue injusto. Y fue por mí, fue por ti. Ese es el propósito de la cruz de Cristo. ¿Acaso el pecador se reía cuando él llevaba su cordero delante del sumo sacerdote para ser crucificado? Era un momento de dolor.
ese corderito que iba a ser sacrificado tenía que ser escogido 10 días antes. Y durante esos 10 días antes, ese corderito vivía con la familia, se sacaba de la manada, lo ponían a vivir con la familia. ¿Saben ustedes para qué? Para que la familia se encariñara con ese animal. Y después tener que llegar tristemente 10 días después a sacrificarlo. ¿Era motivo de gozo sacrificar ese animal? Claro que no. Ya era parte de la familia, era una mascota, era alguien querido ahí. Por eso era el simbolismo. El simbolismo era que Cristo venía a vivir primero con nosotros para que nosotros le amáramos. Y después de esto, ver lo horrendo y lo triste que hicimos, que fue crucificarlo. Por eso es que los símbolos son importantes. Ellos escogían el animalito más bonito, el más lindo, el perfecto, para vivir con ellos esos días y después quitarle la vida. Tremendo. Mis hermanos, cuando algo golpea nuestra vida, jamás lo vamos a olvidar. Y nosotros no vamos a llegar a la perfección de carácter a menos que la cruz de Cristo haga la impresión que necesita en nuestras vidas, que es una impresión traumática. Es como aquel que tuvo un accidente y más nunca vuelve a cometer el mismo error para no tener ese accidente. Lo que sucedió ahí tiene que estar en nuestra mente tan grabado que en el día a día, cuando el enemigo susurre a nuestro oído, lo primero que venga a nuestra mente sea: yo no puedo pagarle de esa manera a mi Dios. ¿No fue esa la respuesta de José? Cuando la esposa de Potifar se le desnudó, se le tiró encima a él y él dijo: ¿de quién se acordó José? ¿De Potifar? No. José se acordó de Dios. Y él dijo: ¿cómo he de hacer yo este tremendo mal a mi Dios? Y saben ustedes lo interesante, mis hermanos, José todavía no había visto la cruz del Calvario. Pero él amaba a Dios de tal manera que aunque esa escena todavía no había llegado a su vida, él estaba convencido de que no podía pagarle a Dios de esa manera. Lo que cambia al ser humano, lo que golpea al ser humano, tiene como propósito de que totalmente nuestra manera de pensar y de actuar va a ser diferente. El versículo de memoria de esta mañana dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Y ayer mencionábamos ¿cuántos de nosotros hemos estado de rodillas con lágrimas en nuestros ojos orándole al Señor? Porque dice la palabra de Dios que eso era habitual en Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa condición donde ya lo único que interesa es que me escuche Dios nada más? Ya lo demás no nos interesa.
Dice la palabra, al que podía librarlo de la muerte. Dice, su oración fue oída a causa de su temor reverente. ¿Cómo Jesús oraba, mis queridos hermanos? Con temor reverente. Y la palabra de Dios es clara en que hay tipos de oraciones. Hay oraciones que ni siquiera llegan a los oídos de Dios. Hay oraciones que no salen de nuestra boca, pero llegan a los oídos de Dios. Porque la verdadera oración, dice la palabra, que es lo que en mi corazón está ahí. El Espíritu Santo lo puede tomar. Dice que con gemidos indelibles transforma esa torpe oración mía y la puede presentar con los méritos de nuestro Señor Jesús para que sea oída al Padre. ¿No es esa una obra maravillosa? Que Dios haga de nuestra torpeza todavía algo útil. Todavía de nuestra vida, mis queridos hermanos, en este tiempo que nos toca vivir, en estos pocos años que todavía quedan, el enemigo doblará sus esfuerzos para que todo lo que hayamos hecho en todo nuestro tiempo pasado no tenga efecto y no tenga sentido. El momento más intenso de cualquier carrera es al final. Las carreras empiezan. Algunos se van cansando, otros van adelante, pero el momento más intenso es cuando la carrera va a terminar. Los últimos 100 metros es el momento intenso de la carrera. ¿Quién va a llegar? Y es ahí donde el enemigo prepara finalmente las trampas más astutas para que nosotros no podamos tener éxito al final de nuestra vida. Comentábamos que después de 40 años en el desierto, ahora el pueblo de Israel está ahí, a las orillas del río Jordán. Ven con sus ojos la tierra prometida. Están en los últimos 100 metros. Ya están a punto de atravesar después de 40 años en el desierto. ¿Y qué hace el enemigo? Presenta la prueba final. Trae a las moabitas. Muchos de ellos que habían tenido toda esa experiencia en el desierto perdieron su vida en una noche. 40 años esperando para perder un momentito. 40 años de lucha para perder su vida en una noche. Un paso de la tierra. ¡Qué desperdicio! Y es por eso, mis queridos hermanos, que en este tiempo no podemos cometer el mismo error. Porque déjame decirte algo. Hombres, agárrate fuerte porque vienen las moabitas. Mujeres, agárrate fuerte porque viene tu galán del mundo en este tiempo. Porque Satanás no cambia su estrategia, siempre la misma. Y él buscará a alguien que a tus ojos agradará. Él buscará a alguien que aparentemente puede ser bueno, pero que terminará sacándote del camino de Dios.
Y en un momento se echará a perder todo el trabajo de la vida. ¿Es eso justo? No. No es justo. Mis queridos hermanos, nosotros estamos tan cerca de nuestra redención que el enemigo va a hacer parecer lo contrario. Es por eso que nosotros hemos visto en este tiempo, en estos últimos meses, que este mundo se está pareciendo, ¿tú sabes a cuál? Al mundo antediluviano. Como dice la palabra de Dios, así como en los días de Noé. Y es por eso que nosotros estamos viendo en este tiempo que el mundo se parece a Sodoma y a Gomorra. Ya los delitos sexuales no existen. No. Ahora se llaman preferencias sexuales. ¿No es eso lo que había en Sodoma y Gomorra? Ya no hay pecados sexuales, no. Ahora simplemente tú te tienes que identificar en uno de estos movimientos. Hasta la pedofilia está considerada una preferencia sexual, ya no es un crimen. Así mismo. Así de mal estamos, mis hermanos. Y todavía, en la obra maravillosa de salvación, Dios pretende, mis queridos, Dios pretende mostrarnos lo que verdaderamente sucedió en la cruz. Porque cuando nosotros nos afinquemos en esa obra, en esa escena, aunque vengan los engaños de Satanás, vamos a poder huir. Vamos a poder escoger. Vamos a poder, con la ayuda del Espíritu Santo, tomar la decisión correcta. Ver a alguien ser lastimado, golpeado, escupido, hasta la muerte, es la forma que Dios ha escogido para que el ser humano nunca se olvide de lo que al cielo le costó su salvación. Cristo podía venir a morir en una cama, en una cuna de reyes. Pero la obra de salvación es tan amplia que no solamente tenía que venir a morir, Él tenía que venir a morir de cierta forma. Y antes de morir, tenía que vivir de cierta forma también. Sin los privilegios que el Rey del cielo tenía en el cielo. ¿Qué les parece? Él tenía que abandonar su reino y venir a vivir una vida totalmente acorde con las condiciones de nuestra culpa. Una vida donde todos los días iba a ser tentado. Una vida en donde ahora todos los días él tenía que escoger lo bueno. Una vida donde todos los días él tenía que demostrar con éxito la misión que venía a cumplir. Y nosotros no pensamos en eso. Jesús no podía fallar. Y cuando hablo, mis queridos, de que Jesús no podía fallar, no es porque Él no podía hacerlo. Él podía fallar porque Él era 100% humano. Me refiero a que si Él quería salvar la raza humana, Él no podía fallar. Tenía que tener éxito. Porque de qué le hubiera servido entonces saber al enemigo que él no podía pecar y él no podía fallar. ¿Para qué lo iba a tentar? ¿Para qué lo iba a molestar?
Este tema es tan amplio, mis queridos, que por eso dice la palabra que por la eternidad estaremos estudiando estas maravillas nosotros acerca del amor de Dios, de cuán grande. En un hilo dice que pendió la salvación del ser humano. Porque en este versículo de Hebreos 5:7 dice: con súplicas y con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. ¿Cuál fue la petición de Jesús en el Getsemaní? Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Se sentía Jesús completamente preparado entonces para la obra que él iba a hacer? ¿Había miedo en él? Claro que había miedo en él. Y este plan, mis queridos hermanos, acordémonos, ¿dónde nació este plan de la salvación? En la eternidad. En la eternidad. ¿Estaba Jesús presente ahí? Sí. Sí. ¿Y por qué es que ahora Jesús dice, si es posible, pasa de mí esta copa? Si él estaba en ese plan al principio. Porque en la condición humana, Cristo ahora sufre precisamente toda la consecuencia de nuestros pecados. Ahora en esa condición humana, Él recibe la carga de la salvación. Y esa carga es tanto que a pesar de Él estar en ese concilio de paz, a pesar de Él mismo estar de acuerdo, ahora al recibir la carga es pesada. Mas dice, no se haga, Padre, mi voluntad, sino la tuya. ¿Conocía él la voluntad del Padre? Claro que la conocía. Esta escena, mis queridos hermanos, refleja la lucha que vamos a tener nosotros. Muchas veces vamos a poder decirle al Señor, líbranos de esto. Pero tal vez la voluntad del Padre sea que tengamos que atravesar por eso. Para que nuestra vida, nuestro carácter sea perfeccionado. Yo una vez, pensando, meditando, yo decía, estudiando estas cosas, yo hubiera anhelado querer ver esta escena. Porque esta escena me ayudaría a mí en mi vida espiritual. Ver semejante injusticia, semejante crimen, me ayudaría a transformar más rápidamente mi carácter. Y saben ustedes, y ayer lo leímos, una cita hermosa en el Conflicto de los Siglos, donde dice que todo ser viviente, todo ser humano que ha estado aquí en la tierra, al final de los 1000 años, veremos las escenas de la crucifixión, las escenas del padecimiento de Cristo. Porque todos tenemos que presenciar esa escena. ¿Y saben ustedes cuál va a ser la reacción de los impíos? Dice que ellos mirarán esa escena y que bajarán su cabeza y no van a querer ver eso. Sus conciencias ahora se despiertan y se dan cuenta de lo horrible del crimen que han cometido. Y los justos, los salvos que estamos en la santa ciudad, ¿ustedes creen entonces que ellos ahora sí se ríen con las escenas de la crucifixión? No, mis queridos hermanos. Ni siquiera en ese momento dice que cuando las escenas se presentan, lo primero que hacen todos los que están dentro de la santa ciudad es caer postrados de rodillas, tirar la corona que Cristo nos dio a sus pies y decir con lágrimas en nuestros ojos, Él murió por mí. Amén. Esa es la verdadera escena de amor que debe presentarse al ser humano para que cambie su vida. Amén.
¿Cómo hemos de pagarle a Dios con mal cuando Él nos ha hecho semejante bien? Una nueva vida en Cristo, mis hermanos, implica olvidar tu pasado. Y quiero hacer énfasis en esto, porque este tema lo he hablado con ya varias personas. Y muchas veces nuestro fracaso se debe a que no hemos entendido que Dios nos da una segunda oportunidad y seguimos enredados con nuestro pasado. Las relaciones nuevas implican olvidar el pasado. Es por eso que la palabra de Dios dice que ahora Dios, a través de Cristo, nos perdona todas nuestras ofensas, nuestra ignorancia, nuestras rebeldías. Esa cruz, ese sacrificio, ese asesinato que ocurrió precisamente en el Gólgota, al morir el inocente por cada uno de nosotros, nos da la oportunidad de que nuestra vida pasada puede ser perdonada. Y dice que Dios, escuchen esto bien, mis hermanos, toma nuestros pecados, los arroja al fondo del mar, y más nunca se acuerda que tú y yo pecamos. ¿No es eso maravilloso? Que Dios nunca se acuerde de que ya tú y yo pecamos. Y algunos pretenden tener una nueva vida siguiendo o haciendo, recordando las cosas que se hacían antes. ¿Saben ustedes que por eso a Pablo, se puede imaginar ustedes a Pablo, el fariseo de fariseos, persiguiendo cristianos, buscando para matarlos, sacarlos de sus casas, arrastrados, hacerlos negar contra la fe de Cristo y después matarlos? Ese era Pablo. Eso es lo que hacía Pablo. Y ahora de repente aparece un nuevo Pablo predicando lo que él estaba condenando. Ahora aparece un nuevo Pablo viviendo lo que él estaba acusando. Aparece un nuevo Pablo que está dispuesto a vivir por una nueva verdad. A menos que nosotros tomemos nuestro presente, mis queridos hermanos, y tomamos esa oportunidad que Dios nos está dando ahora para hacer las cosas bien, y que el Espíritu Santo en el día a día, en el diario vivir, nos pueda llevar precisamente en cada momento hacia donde tenemos que llegar con esa entrega, es así como vamos a tener éxito. Pero si nosotros recordamos nuestra vana manera de vivir, como dice la palabra, si nosotros tenemos todavía en nuestra mente aquello de lo cual fuimos culpables alguna vez y eso nos sigue torturando, entonces no hemos entendido lo que ocurrió en la cruz de Cristo. Si bien es cierto, Dios nos perdona, mis queridos hermanos, si bien es cierto, Dios nos da esa oportunidad nuevamente de empezar esta nueva vida, debemos hacerlo de la manera correcta. Porque si no lo hacemos de la manera correcta, aunque Dios nos esté dando una nueva oportunidad, la vamos a desperdiciar. Y es por eso que tenemos que hacerlo con la convicción, con la seguridad ahora de lo que tenemos que hacer.
Y lo primero que tenemos que ser claros, mis queridos hermanos, es que el que acepta a Cristo debe aceptar como Él vivió. El que acepta a Cristo como su Salvador tiene que aceptar la forma de vivir de Cristo. Y dice en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Tuvo que sufrir Jesucristo para aprender la obediencia? Aquí la palabra de Dios me dice que sí. Sigue diciendo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que, ¿qué? Los que le obedecen. Escuchen, mis hermanos, ahí lo dice para todos los que creen en Él. Jesús es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la justificación por la fe. Llegar a guardar los mandamientos de Dios como Jesús los guardó. Por eso es que la fe de Jesús, porque Él lo hizo primero, porque Él fue quien lo hizo, y ahora yo sí puedo hacerlo, porque Él me da la fuerza y el ejemplo para hacerlo. Esa es la fe de Jesús. Pero a veces malinterpretamos que la fe de Jesús es creer simplemente en lo que Él hizo en la cruz. No. Por eso este tema tiene que ser presentado en su realidad, en su verdad, en su crueldad. Para que no volvamos a tener que luchar contra el mal de la manera equivocada. La fuerza que el Señor nos da, mis queridos hermanos, es la fuerza y es la certeza de alguien que te ama, es alguien que te dio tu vida, es alguien que te da tu ejemplo y que te da la manera de vivir que nosotros necesitamos. Hasta el día de hoy, Isaías 53 se convierte en un misterio para muchos judíos. Porque habla de un personaje que iba a recibir un castigo, una tortura, un desprecio. Dice la palabra en Isaías 53, versículo 12 en adelante. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Y no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Cuál es la primera característica de Jesús encarnado hombre? Dice aquí. Iban a ser con ojos azules, pelo rubio. Sin atractivo. Sin atractivo. Iba a tener la apariencia de ¿qué? De un hombre común. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esperen, ¿de quién estamos hablando aquí? Esto pareciera una condena. Esto pareciera precisamente una sentencia a alguien que ha cometido un delito, a alguien que ha cometido una injusticia. Esto pareciera una sentencia a alguien que tiene que pagar por algo malo que hizo. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como
que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mis hermanos, Isaías está escribiendo acerca de una visión. Y él ve en la visión algo muy interesante. Y él dice que este hombre que está haciendo esto, dice, al final no lo estimamos. Y hasta el día de hoy, nosotros no estimamos lo que realmente sucedió en la cruz del Calvario. Aquí no está hablando solo de los judíos. Aquí está hablando de cada uno de nosotros que todavía seguimos fallando. Aquí habla de cada uno de nosotros que todavía no nos hemos convencido que Cristo viene pronto y anhelamos cosas mundanas. Aquí está hablando acerca de que aquellos que no se han convencido de que muy pronto se va a cerrar la puerta de la gracia. No estamos estimando la oportunidad que Cristo nos está dando. Y cuando al profeta Isaías se le presenta esta escena y se le presenta esta visión, tristemente también se le presenta que en esa época aquellos que tenían que estarle recibiendo no lo recibieron. No lo estimamos. Escondieron de él el rostro. Lo menospreciaron. El ministerio de Cristo fue algo tan impactante para el mundo. Lo que él hacía no tenía explicación humana. Y el mismo Jesús anhelaba tanto salvar a la humanidad que él mismo dijo, mira, si no me creen a mí, créanme, ¿a qué? A lo que yo hago, porque lo que yo hago es a través del Padre. Si no me creen a mí, crean a mis obras. Porque nadie iba a hacer lo que él estaba haciendo. Ciertamente, dice el versículo 4, llevó él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién fue el objeto o la persona, el objetivo de la ira de Dios? Su propio Hijo. Por eso que esa oración desesperada que leímos en Hebreos 5:7, esa oración con lágrimas y súplicas, donde Jesús le pide al Padre, si es posible ahora, cambiar ese plan, cambiémoslo. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, mis queridos hermanos, Dios es tan paciente y tan amoroso que Dios sabe que nosotros no podríamos resistir muchas cosas todavía. Pero conforme vamos creciendo, conforme vamos aprendiendo, también nuestra vida espiritual va teniendo cambios más fuertes y más duros. Jesús les decía a sus discípulos, hay muchas cosas que yo anhelo explicarles y decirles, pero ustedes no están listos todavía. Saldrían corriendo de aquí. Si cuando yo creí y yo acepté a Jesús, tal vez alguien me hubiera dicho que mi vida iba a estar en juego y que me iban a perseguir por la causa de Cristo, tal vez muchas personas no llegarían al camino correcto. Pero Dios en su misericordia primero nos llama.
Y después nos va explicando y nos va diciendo hacia dónde vamos. Es un entrenamiento. Es por eso que Pablo lo llama ¿cómo? La carrera de la fe. ¿Quiénes pueden correr en una carrera? Los que entrenan. ¿Puedes tú correr en una carrera si tú no has entrenado? No. Tienes que salir a correr todos los días, un poquito, otro poquito más, ir adquiriendo condición, ir adquiriendo fuerza, hasta que puedes correr esa carrera. Así se le presenta al ser humano también. ¿Creen ustedes que nosotros hemos entendido lo que va a suceder en la ley dominical? Ninguno de nosotros sabemos lo grave que va a ser, déjenme decirles. Y por la misericordia de Dios, Él nos irá preparando hasta que llegue ese momento. ¿No fue esa la experiencia de Pedro? Pedro, un hombre ferviente, aceptó el llamado de Jesús a la primera. Él aceptó el llamado de Jesús. ¿Lo hizo gozoso? Claro que lo hizo gozoso. Pero en un momento donde él creyó estar preparado y le dijo: Jesús, si todos te niegan, yo nunca te voy a negar. Yo estoy preparado ya para esta carrera. Y Jesús, con palabras amorosas, le dijo: mira, Pedro, yo me imagino esa escena de compasión, donde Jesús con misericordia vuelve a ver a Pedro. Pedro le dice: tú no sabes lo que tú estás diciendo, Pedro. Tú me vas a negar 3 veces. Ahora, cuando eso sucede, cuando Pedro se da cuenta de que tiene que tomar una decisión, ¿qué hizo cambiar a Pedro? Porque Pedro cumplió lo que Jesús dijo: tú me vas a negar. Pero Pedro no se perdió. Pedro, al mirar las escenas de cautiverio de su Salvador, al mirar la injusticia que se estaba cometiendo, Pedro, al mirar precisamente lo que le estaba esperando ahora a su maestro, ¿saben ustedes qué inspiró a Pedro a ser fiel? Yo no puedo pagarle así a mi maestro. Dice el deseado de todas las gentes que Pedro miró el perdón y el amor de Jesús cuando él lo miró después de haberlo negado 3 veces. Y él se convenció que ya no importaba a él, que ahora lo que importaba era que él agradeciera lo que había hecho su amigo. Y ya no le interesó. Y lo volvieron a llevar al mismo concilio. Y le dijeron: ¿y no te hemos dicho a ti y a Juan que dejes de estar predicando en este nombre? Mas Pedro ahora con seguridad podía decir: déjenme decirles que vamos a obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Amén. Que a mí ya no me interesa si ustedes me van a matar. Que a mí no me interesa ya lo que va a pasar con mi vida, porque ya yo encontré el sentido de mi vida. Eso es lo que hace la cruz de Cristo, mis hermanos. La cruz de Cristo da sentido a nuestras vidas, porque vemos el acto de amor más grande del mundo, la injusticia más grande del mundo. Y eso puede llegar ahora a transformar mi manera de pensar. Y ahora convierte a un cobarde en un valiente. Porque la palabra de Dios dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos.
¿Era un valiente Pedro? No, era un cobarde. Llegó a ser un valiente. La cruz de Cristo transformó la vida de Pedro, mis hermanos. Ver a lo que se iba a enfrentar Jesús transformó la vida de Pedro. Pablo, al ser cegado en el camino a Damasco, al tener ese encuentro maravilloso, ahora Pablo entendió que Jesús también había muerto por él. Pablo ahora entendió de que la injusticia que se había cometido, también él podía tener beneficio acerca de lo que Jesús había hecho. Y ahora el perseguidor, el asesino, ahora encuentra un nuevo sentido a su vida y más nunca puede regresar atrás. Y ahora el que recibe nuevamente el milagro, la vista nuevamente, llega un momento en su convicción donde él dice: ahora para mí vivir es Cristo. Encuentro sentido a mi vida. Mis hermanos, eso es lo que transforma una vida. ¿No es tu trabajo hoy en día? Y déjame decirte que no es ni siquiera tu propia familia. Si Cristo no está primero, si Jesús no es lo primero, tú le vas a ser infiel a tu esposo, a tus hijos, a tu amigo, a todos los que tú quieras. Porque para tener éxito en esta vida, primero tenemos que tener éxito con Jesús. Porque todas las cosas son para bien para los que aman a Jesús. Amén. No te enfrasques en lo que este mundo tiene que ofrecer. No te confundas, mi querido hermano. El camino de la salvación de aquí en adelante para el pueblo de Dios necesita sufrimiento y necesita padecer muchas cosas. Porque por amor es que Dios lo hace para salvarnos. Para que nuestro carácter sea refinado, para que finalmente nuestra mente cambie. Vamos a compartir la manera de vivir de Cristo. La palabra de Dios nos da la certeza de que nosotros vamos a ser coherederos del reino de los cielos si hay una condición: si padecemos lo que Jesús padeció. Vivirás en el mundo y tendrás aflicciones. Ay, correcto. Entonces yo te pregunto, cuando venga la aflicción en el mundo, cuando vengan ese tipo de sufrimiento, ¿qué tenemos que esperar? ¿Qué tenemos que ver? Los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, se van a poner peor. Eso debiera ser motivo para que nos demos cuenta que la palabra de Dios se está cumpliendo. Eso debe ser motivo para alegrarnos y decir, enderechar nuestra mente, alzar nuestra frente y decir: Cristo viene pronto. Ya no es tiempo, mis queridos hermanos, de estar pensando en lo que este mundo da. Toda comodidad humana le será quitada al pueblo de Dios. Y tenemos que entenderlo.
toda comodidad humana. El pueblo de Dios no podrá comprar ni vender. El pueblo de Dios, por ende, no podrá estar enredado en los asuntos del mundo. Tenemos que aprender a vivir hoy en día, mis queridos hermanos, con un corazón agradecido, sin afanarnos por el futuro, disfrutando lo que el Señor nos ha dado de una manera sabia. Acordémonos que somos mayordomos. Si tú eliges irte a gastar $10,000 en un viaje, tú vas a tener que darle cuenta a Dios por eso también. O perdón, ¿será que me equivoco? ¿Será que Jesús sí se fue de viaje con las ofrendas y con el dinero de él? ¿Será que ellos sí buscaron tiempo para ellos? Para pasar vacaciones, para distraerse. Y no me malentiendan, yo no estoy diciendo que no sea bueno. Lo que estoy diciendo es que de eso daremos cuentas a Dios también. Dice la palabra ahí mismo en Isaías 53. Mas él herido fue, versículo 5, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Pueden ustedes imaginarse a Isaías viendo semejante visión? Ver cómo el mundo le paga a Dios por la obra que él ha hecho. Por cárcel. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, escribe el profeta Isaías, fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Dios hace culpable al inocente. Dios utiliza la ofrenda perfecta para salvar al que no sirve. Dios utiliza lo más valioso para salvar lo más sucio. Dios utiliza el amor que nosotros no entendemos para que nosotros aprendamos a amar. Quiero terminar con este versículo 11 de Isaías 53, donde dice: mas él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Gloria a su nombre. Porque no fue en vano. Hay resultados. Hay quienes sí valoraron lo que sucedió ese día. Hay quienes sí tomaron para sí el deseo de no seguir dañando ni defraudando a Dios. Y Dios se regocija a pesar del alto precio de ese sacrificio. Valió la pena, dice la palabra de Dios.
hay rescate. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mis hermanos, hasta el día de hoy Jesús sigue llevando nuestras iniquidades. Están ahí en el lugar santísimo. Pero pronto ese lugar santísimo tendrá que quedar vacío. Ahí no quedará nada. Todo será borrado. Ya no habrá más tiempo para perdonar. Ya no habrá más tiempo para volverlo a intentar. Nos quedaremos sin intercesor. Ya no habrá tiempo para decir, ahora sí quiero. Es por eso, mis queridos, que la salvación empieza cuando nosotros entendemos lo que ocurrió en la cruz. Ahí empieza la salvación del ser humano. Porque ahí recibo yo el perdón. Ahí me doy cuenta de lo sucio que yo soy. Pero también me doy cuenta de que ahora el Señor me está dando la oportunidad de que pueda ir a vivir con Él eternamente. Amén. Ya no en la condición en que me encuentro. Libre, como estaba Adán al principio, sin malos pensamientos, sin tener que luchar en cada esquina por una tentación. ¿Se imaginan ustedes un día completo sin tener que estar batallando como lo hacemos ahora? Así vivía Adán. Había un solo lugar donde a Adán se le dijo, ahí tú ni te arrimes. Pero era un solo lugar nada más. Él podía estar en el resto, libre, sin peligro. Nada malo iba a suceder. Hoy en día, en donde nosotros estemos, si no estamos con Dios, corremos peligro. Son buenas nuevas, mis queridos hermanos. Indudablemente que sí. Pero no malinterpretemos el camino que hemos escogido. En el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido, dice la palabra. Nos espera una vida eterna. Nos espera un galardón. El triunfo está asegurado. Pero Dios necesita personas que dejen de ser cobardes y se conviertan en valientes. Dios necesita personas que dejen de amar el mundo y empiecen a amar las cosas de Dios. Dios necesita personas que dejen de preocuparse por lo que quieren, necesitan o merecen y empiecen a darle todos los días gracias a Dios por lo que Él les ha dado. El llamado, mis hermanos, es a mirar la cruz de Cristo, sí. Pero el llamado es a darnos cuenta que lo que ahí sucedió no fue justo. Que el delito, porque eso fue un delito lo que se cometió ahí, una injusticia, un crimen fue lo que se llevó a cabo ahí. Que ese crimen, mis hermanos, tenga sentido en nuestra vida. Amén. Que podamos decir de aquí en adelante, con un pensamiento diferente, yo amo la cruz de Cristo. Amén. Amén.
porque amo la oportunidad y el perdón de lo que Dios ahora hizo y está haciendo por mí. Amén. Que Dios nos ayude, el Señor nos siga motivando. Tenemos que llegar a la meta. Tenemos que luchar todos los días. Tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento, mis queridos hermanos, como dice la palabra. Mi oración no puede ser como la de ayer. Mi vida espiritual no puede ser como la de ayer. Tienen que haber cambios. Nuestra vida tiene que ir, como dice la palabra, de gloria en gloria. Vienen aflicciones, alégrate, están en el camino correcto. Vienen pruebas, te quitarán cosas, alégrate. Esa es la señal de que estás en el lugar correcto. No estamos solos. Amén. Y el Señor hasta en eso tiene cuidado. Él ha dejado, dice, millares de ángeles, el Espíritu Santo, todo lo necesario para que nosotros demos el primer paso y Él nos siga conduciendo. Amén. Amén. Que Dios nos ayude y que el Señor nos siga impresionando, mis queridos, con estas escenas para que nunca más volvamos a cometer esos errores. Que Dios les bendiga. Amén. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque podemos decir que tú has puesto paz, Señor, en nuestra vida. Amén. Tú nos has dado paz, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, y lo que sigues haciendo. Que esta paz, Señor, no se confunda, Padre, con la paz del mundo, sino que esta paz me dé a mí la seguridad de poder enfrentar lo que venga, de poder, Señor, elegir lo correcto. Amén. Esta paz me dé, Señor, la certeza del camino, Señor, que lleva hacia la patria celestial. Bendice, oh mi Dios, a cada uno de los presentes y sus familias. Bendice, Padre mío, a todos aquellos que miran. Ayúdanos, oh Señor, en tiempos tan difíciles, Padre, donde tenemos que ser valientes, donde tenemos, Señor, que escoger lo correcto siempre, donde no podemos vacilar, oh Padre. Líbranos del ataque del enemigo, Señor, y danos la fuerza que siempre necesitamos, Señor. Hoy en tu día santo, Señor, te decimos gracias. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Llévanos, oh Señor, en el camino correcto. Amén. Corrígenos. Quita de nuestra vida, Señor, lo equivocado. Borra nuestros planes si no son tus planes. Quita nuestros objetivos y nuestros deseos, Padre, si no son tus deseos, Señor. Enséñanos a mirar la gloria celestial. Enséñanos a mirar el galardón, Padre, en el reino de los cielos. Ayuda a aquellos, oh mi Dios, que están en enfermedad, están necesitados, Señor. Aquellos que con lágrimas en sus ojos hoy tienen esas oraciones, Señor, donde tú transformas vidas. Permítenos siempre llegar en esa condición hasta tu presencia, Padre. Reverente, temerosos, agradecidos, pero sobre todo con ese deseo de serte fiel. Quédate con nosotros, Padre, el resto del día. Sigue bendiciendo, Señor, esta iglesia. Síguenos ayudando, Padre, porque somos una familia. Así queremos llegar, Señor, allá. Amén. Juntos. Ayúdanos para trabajar en el equipo, en la unidad que tú quieres, con el amor y el fervor de Cristo. Amén. Síguenos mostrando, Padre, el camino, y gracias, porque tú no te equivocas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.